En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, con justicia social. Hoy estamos 17 de diciembre de la tercera semana de Adviento. Tiempo de esperanza, tiempo de conversión, ¿no? Tiempo de reflexionar qué he hecho, qué hemos hecho, qué estoy haciendo por mejorar la vida de los que me rodean, ¿no? Mejorar la vida del país, de mi iglesia también, qué estoy haciendo, porque realmente sea una iglesia de servicio, de salida a los que están fuera, ¿no? A los que no vienen, ¿no? Entonces, en ese tiempo hay que reflexionar, ¿no? Y hay que pensar, ¿no? Hermanos, estamos ya, ahora vamos a tomar el Evangelio de Mateo, y voy a hablar pues, de la genealogía de Jesús, o sea, su origen, de dónde viene de Jesús. No voy a leer el texto en sí, lo voy a comentar, ¿no? Y voy a pedirles que ustedes lean el texto con tranquilidad, ¿no? Hay mucha pausa, ¿no? Pero que hagan ustedes lo posible por leer el texto, ¿perdón? Entonces, lo que voy a aprovechar en esta oportunidad es hacerme tres preguntas o un par de preguntas, ¿no? Que ustedes también se las podrían hacer, se las podrían responder, ¿no? Primero, ¿no? ¿Para quién escribe Mateo? Es un dato importante que tenemos que saber para entender este texto. Mateo escribe para los judíos, pero para los judíos, ¿no?, inteligentes, podríamos decir, para los sabios, para los entendidos, para los que conocen las escrituras, ¿no? Para los que conocen los escribas, ¿no? Los que conocen las escrituras, ¿no? Para ellos, fundamentalmente, se escribe el Evangelio de Mateo, ¿no? Ahora, podríamos preguntarnos también en qué año se escribió Mateo. Posiblemente, según los más expertos, ¿no?, biblistas, ¿no?, nos dicen que aproximadamente en el año 70 después de Cristo se escribe el Evangelio de Mateo, ¿no? Es decir, más o menos 40 años, 45 años después de la muerte de Jesús, ¿no? Entonces, tenemos dos datos importantes para entender este texto, ¿cierto? Porque Mateo comienza con la genealogía. ¿Por qué? Tiene un sentido. ¿Por qué? Porque está escribiendo eh, para los judíos y para los escribas, fundamentalmente, ¿no?, que conocen las escrituras, ¿no? Y aproximadamente está en el año 70, ¿no? ¿No? Y está en Judea, ¿ya? Ahora, veamos, intentemos comprender por qué la genealogía de Jesús. Lo es importante es que sabemos que el pueblo judío conoce las escrituras, ¿no?, porque se ha ido transmitiendo de boca en boca, oralmente, ¿no? Y esto contarás a tus hijos de generación en generación, ¿no? Entonces así se ha ido comunicando el proyecto de Dios. Entonces hay que recordar, entonces, hay que entender que, eh, que en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, es decir, de la espera del Mesías. ¿Y de dónde viene el Mesías? Descendiente de David. Entonces, por eso tenemos la genealogía. Y la genealogía comienza con Abraham, Isaac, ¿no? El tiempo de Abraham, conocemos un poco la historia, es el tiempo donde Dios le pide a Abraham que salga de su tierra a otra tierra que él le va a señalar y donde lo va a hacer, lo va a bendecir con descendencia y con tierra, ¿no? Y va a ser un pueblo grande, numeroso, ¿no? Y de hecho, ¿no?, Abraham sale de su tierra y se convierte en un pueblo grande, poderoso, ¿no? A tal tiempo que la tierra que tenía ya no era posible para él y para su primo, ¿no?, con el que había salido color, ¿no? No había comenzado a cumplir los conflictos, las peleas, porque se peleaban por los pastos de las ovejas, ¿cierto? Entonces el pueblo ha crecido realmente, ¿no? Es grande y comienza el conflicto, ¿no?, a dos hermanos, ¿no? No, el primo y el hermano, ¿cierto? Entre los pastores de ellos, ¿no? Comienza ahí el conflicto. Entonces, Abraham al ver ese problema, ¿no?, ¿qué dicen al otro? Mira, somos muchos, pastor, hay suficiente, ¿no? No hay suficiente, entonces vamos a dividirnos, vamos a separarnos. Tú escoges dónde quieres ir y yo voy al lado opuesto donde tú vas. Y así se dividen, ¿no?
Y en esa situación que se dividen, es también que comienza el problema de que el pueblo de Abraham, ¿no?, comienza a ser cogido por los egipcios y llevarlos a la esclavitud, ¿no? Es por eso que se da un poco, van llegando a la esclavitud, ¿cierto? Y ese periodo de la esclavitud, más o menos son 200 años, más o menos, que está en esclavitud el pueblo de Abraham, ¿no? El pueblo de los hebreos, ¿no es cierto? Bien, entonces, eso es importante porque comienza ahí la genealogía, ¿cierto? Luego del éxodo del desierto, Dios nuevamente promete, pide a Moisés que saque a su pueblo para llevar a una tierra prometida que mama leche y miel, ¿cierto? Sacarlo de la esclavitud para llevarlo a un pueblo que mama leche y miel, ¿no? A un pueblo, a una tierra fértil, ¿cierto? Pero con condiciones más claras ya en esta vez, ¿no? Una de las cosas fundamentales que no hay acumulación, nadie puede acumular nada, ¿no? Segundo, que no se puede repetir la explotación, no puede explotar a sus hermanos, ¿no? No puede haber esclavitud, no se puede permitir la esclavitud, ¿no? Cosas fundamentales para construir el nuevo proyecto de Dios en la tierra prometida, ¿cierto? La tierra que mama leche y miel, ¿no? Después de esto también dura unos 200 años, ¿no? Unos 200 años aproximadamente, ¿no? Y el último juez, Josué, el último juez, ¿no?, sus hijos se hacen corruptos, ¿no? Se corrompen. Y comienza a hacer justicia por las propinas o lo que les dan, ¿no?, por lo que les puedan pagar, ¿no? Entonces el pueblo se cansa de eso y se rebela y quiere un nuevo sistema de gobierno, ¿no? Como están en los pueblos cercanos, que están ahí, los pueblos cercanos que son reyes, ¿cierto? Entonces quieren reyes. Dios dice, no hay problema, ¿no?, que tengan reyes, pero sepan ustedes que estos nuevos gobernantes de sus hijos van a llevarlos al ejército, ¿no? A sus hijas las van a llevar para que hagan a las panaderías, a la cocina, ¿cierto? ¿No? Pero que se haga la voluntad de ustedes, ¿no? Entonces, porque Dios también respeta la libertad, ¿no? Entonces, encontramos ahí a David, a Saúl, a David y a, a Salomón, ¿cierto? A Salomón. Salomón tiene 2 hijos a morir, se pelean por el reino y se dividen. Judá y Israel se dividen. Y queda debilitado el gobierno, el reino, queda debilitado, ¿cierto? Queda debilitado. Y entonces Babilonia aprovecha de esa debilitación y se lleva al exilio, ¿no? Se los lleva al exilio, ¿no? Judá, después de Israel, Judá, comienza el exilio que también duró otros 200 años aproximadamente, ¿no? Entonces, por eso es importante la genealogía, ¿no?, de Jesús, ¿no?, para demostrar que Jesús viene de la descendencia de David, ¿no? Por eso en el versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado el Mesías. Entonces, ahí tenemos la razón por la cual se presenta la genealogía, para demostrar a los judíos, ¿no?, que Jesús viene de David, y por lo tanto en él se cumplen las profecías del Mesías esperado, que encontramos en los libros del Antiguo Testamento, en Isaías fundamentalmente, ¿no? Encontramos ahí esa propuesta, la propuesta del Mesías, ¿no es cierto? Y que será descendiente de David, ¿no? Entonces, así entonces, ¿no? Así entonces dice el texto, ¿no? Así pues, son 14 generaciones desde Abraham hasta David, ¿no? 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia. Y 14 generaciones 14 hasta la deportación a Babilonia, ¿no? Y 14 desde la deportación a Babilonia, ¿no? O sea,
Son 14 generaciones, o sea, 3 generaciones que han pasado para que llegue en Jesús, ¿no? Para que llegue Jesús en José, el esposo de María, ¿no? Entonces, es importante. Si todo el texto de Mateo que vamos a leer bastante este año, ¿no? También, conjuntamente con Lucas, ¿no? Vamos a verlo en ese sentido, de que Mateo va a dirigirse a los escribas fundamentalmente, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a darle gracias al Señor porque nos permite compartir, nos permite dialogar, ¿no? Y tú también puedes investigar y averiguar, ¿no? Para quién escribimos, para Mateo, ¿verdad? Bien. Un dato más, ¿no? Mateo no se dice Mateo, pero quien escribe realmente es la comunidad de Mateo, los discípulos de Mateo, ¿no? ¿Quién? No sabemos quién, pero se da la autoría a Mateo, ¿de acuerdo? Bien. Que el Dios de la vida en el que creemos nos permita seguir construyendo un mundo más justo, fraterno y solidario, ¿no? Que el Dios de la vida entonces nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien con justicia social.